Todo comenzó en la universidad. Ella le dejó claro desde el primer día que no tenía ningún interés en él. En redes sociales o en las calles, él vigilaba cada variante de su vida de manera asfixiante y enfermiza. El acecho escaló. La frustración lo empujó a adoptar un lema cobarde y peligroso. Si no es mía, no será de nadie. Esta persecución sin límites culminó en la peor de las tragedias, un feminicidio que apagó su vida. Las autoridades intervinieron de inmediato, acordonando la zona e iniciando una exhaustiva investigación del caso. No tardaron en encontrar al culpable y llevarlo a la sala de interrogatorios para enfrentar la justicia. Sabemos que fuiste tú. La evidencia reveló no solo el crimen, sino el peligroso patrón sistemático de acecho que la víctima sufrió durante meses. El juez lo declaró culpable, pero el caso dejó una herida abierta, la urgencia de detener al agresor antes de que ataque. Es por casos como este que en México se impulsó y aprobó recientemente la Ley Valeria. Una reforma que tipifica el acecho como delito federal, buscando proteger y evitar que otra obsesión termine en tragedia. En México acaba de cambiar el juego en cómo entendemos la violencia. Hoy vamos a desmenuzar la Ley Valeria, una nueva legislación que por fin pone en el Código Penal algo que llevaba demasiado tiempo en una zona gris y muy peligrosa, el acecho. Para arrancar, esta frase de la diputada Iraíz Reyes, una de las grandes impulsoras de la ley, lo dice prácticamente todo, no pone el dedo en la llaga. Esto no es un juego, no es un halago, es violencia. Y por fin se le está nombrando y castigando como lo que es. Pero, a ver, ¿por qué era tan urgente tener esta ley? Pues porque antes simplemente había un hoyo legal enorme, un vacío que dejaba a las víctimas totalmente desprotegidas. Y bueno, el motor detrás de todo esto fue el caso real de Valeria Macías. Su historia es la que le pone cara a este problema. Fíjense en la cronología. Desde 2017, un exalumno la empezó a hostigar sistemáticamente. Llegó a recibir hasta 300 correos al día, además de llamadas y persecución física. ¿Y qué pasó cuando fue a denunciar? Las autoridades le dijeron que era complicado, que como no había golpes y el acecho no era un delito como tal, pues no se podía hacer mucho. Su caso fue el que destapó esta falla gigantesca en el sistema. El problema de fondo era ese, un problema de definiciones. El stalking o acecho no estaba tipificado, no existía en el Código Penal Federal. Entonces, las víctimas tenían que intentar que su caso encajara en otros delitos, como amenazas, pero casi nunca funcionaba, porque la naturaleza del acecho es distinta. Es una persecución constante que te destruye psicológicamente, aunque no haya una amenaza de muerte directa. Bien, entonces, ¿cuál fue la solución? ¿Cómo define exactamente esta nueva ley el delito de acecho? Porque aquí, en los detalles, es donde está la clave de todo. La definición legal es muy precisa. Ojo con las palabras clave. Vigilancia, seguimiento y sobre todo reiterada. Esto no es algo que pasa una sola vez. Pero el corazón de la definición es el resultado, que la conducta altere el normal desarrollo de la vida. O sea, que te cause un daño real, que te cambie tu día a día. Para que se considere delito de acecho, se tienen que cumplir estas 3 condiciones sí o sí. Primero, que sea una conducta repetida, insistente, no es un incidente aislado. Segundo, que no haya consentimiento, que la víctima haya dejado claro que no quiere ese contacto. Y tercero, y esto es crucial, que altere la vida de la persona. O sea, que le genere miedo, ansiedad y la obligue a cambiar sus rutinas, como, no sé, dejar de ir a ciertos lugares o cambiar su número de teléfono. Y para que quede todavía más claro, estas son algunas de las conductas específicas que ahora sí se castigan. Y fíjense qué importante, no solo se habla del mundo físico, de seguir a alguien por la calle. También se incluye todo el hostigamiento digital, los mensajes, las redes sociales, el espionaje en línea, que es donde ocurre gran parte de esto hoy en día. Ok, ya sabemos qué es el acecho. Ahora, vamos a lo que a muchos les interesa. ¿Cuáles son los castigos? Porque una ley sin consecuencias, pues al final no sirve de mucho, ¿verdad? Si comparamos, la cosa se pone interesante. Para el nuevo delito de acecho, la pena de cárcel va de 1 a 4 años. ¿Y la multa? Ojo, puede ir de unos 43,000 a más de 65,000 pesos. La idea es que el castigo realmente desmotive a la gente de cometer este delito. Y quiero que se queden con este número. Más de 65,000 pesos de multa máxima. No es cualquier cosa, es un golpe económico importante que se suma al tiempo en la cárcel. Pero eso no es todo. La cosa se puede poner mucho más seria. La ley contempla agravantes, que son situaciones que hacen el delito todavía peor y por lo tanto aumentan el castigo.
Por ejemplo, si la víctima es menor de edad, si hay una relación de poder, como un jefe y su empleada, o por supuesto, si el agresor llega a meterse a la casa de la víctima. Ahora, un punto súper importante para no confundirnos: mucha gente usa las palabras acecho, acoso y abuso como si fueran lo mismo, pero legalmente son cosas muy diferentes. Vamos a ver por qué. Fíjense en la tabla. El acecho no necesariamente tiene un fin sexual. Su núcleo es la persecución, el generar miedo. En cambio, el acoso sexual sí necesita esa intención sexual, y el abuso sexual ya implica un contacto físico sin consentimiento. Por eso decimos que el acecho es principalmente una forma de violencia psicológica basada en la repetición. Y aprovechando, junto con la Ley Valeria se aprobó otro cambio gigantesco. Ahora el abuso sexual se persigue de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público puede empezar a investigar sin que la víctima ponga la denuncia formalmente. Esto es un cambio enorme, incluso si lo comparamos con lugares como Estados Unidos, donde si la víctima no coopera, el caso se puede venir abajo. Como pasa con cualquier ley nueva e importante, han surgido un montón de mitos, miedos y malas interpretaciones. Así que vamos a aclarar punto por punto qué es verdad y qué no. El mito número 1, el que más se escucha: ahora ya no se le va a poder decir un piropo a nadie. Esto es totalmente falso. La ley está diseñada para castigar un patrón de comportamiento obsesivo, repetitivo y que la otra persona no quiere. No se mete con un cumplido aislado o un intento de ligue. La vara es muy alta para que se considere delito. Otro mito muy común: esta es una ley en contra de los hombres. Falso también. La redacción de la ley es neutral. Protege a cualquier persona, sea hombre, mujer o de cualquier género. Ahora, que las estadísticas muestren que las principales víctimas son mujeres, eso es otra cosa. Pero la protección de la ley es para todos. Y por último, el miedo a las acusaciones falsas. A ver, seamos claros. Es muy difícil que algo así prospere. Para acusar a alguien de acecho, se necesita probar todo un patrón de conducta. Hay que presentar pruebas, mensajes, testigos, demostrar la vigilancia y, sobre todo, demostrar el daño que causó en la vida de la víctima. No basta con decir "me estás echando" y ya. Entonces, si vamos más allá de las multas y los años de cárcel, ¿cuál es el verdadero impacto de esta ley? Pues que es una herramienta de prevención potentísima. Esta idea es clave. Está súper documentado que el acecho muchas veces es el primer paso hacia violencias mucho peores, incluido el feminicidio. Así que al castigar el acecho, el Estado ahora tiene una forma de intervenir antes de que las cosas escalen a una tragedia. Su mayor valor quizá es ese, el preventivo. Y un dato que lo dice todo: la reforma se aprobó por unanimidad. O sea, todos los partidos políticos, sin importar sus colores, estuvieron de acuerdo en que esto era necesario. Eso nos habla de la urgencia que había por cerrar este hoyo legal que dejó a tanta gente indefensa por años. La aprobación de la Ley Valeria es, sin duda, un paso histórico, un avance gigante, pero también nos deja con una pregunta bien importante sobre la mesa. Ahora que tenemos la ley, ¿qué sigue? ¿Qué más se necesita para que esta protección en el papel se vuelva una realidad para todas las víctimas? Porque seamos honestos, la discusión apenas está comenzando.